buenas tardes, mis muy amados, Dios les bendiga. Qué hermoso poder estar nuevamente con ustedes en este su programa Según las Escrituras. De verdad que doy gracias al Señor por el privilegio de poder llegar hasta cada uno de sus hogares. Le envío un saludo muy especial a todas las personas que nos ven en todo Sudamérica, en España, aquí mismo en Italia. Gracias al Señor por esta bendición. Y antes de comenzar, quiero levantar una oración de agradecimiento y sobre todo poner este tiempo en las manos de nuestro Dios, que Él sea hablándonos, que Él sea realmente instruyéndonos a través de la Escritura, para que juntos podamos crecer y conocer lo que Él quiere para con cada uno de nosotros. Señor, muchísimas gracias por este tiempo precioso que usted nos regala, este tiempo maravilloso, Señor, ya hoy 15, Señor, del mes de febrero. Gracias por tu bendición, gracias por tu cuidado, gracias porque hasta el día de hoy tú permaneces fiel y sabemos que así siempre será. Padre, en este tiempo maravilloso, queremos por favor pedir que sea tu Espíritu Santo hablando nuestras vidas a través de tu palabra y que ella sea esa lanza, Señor, también esa palabra de consuelo, esa espada, Señor, que pueda llegar a cada corazón para que sea transformando, cambiando, sea derribando, pero también sea construyendo, consolando, edificando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, rogamos en esta preciosa hora de la tarde, Señor, para que sea tu nombre glorificado y que sea tu Espíritu, Señor, trayendo libertad en cada vida, en cada persona que escucha este programa. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza maravillosa. Acuérdense, todo este tiempo estamos hablando acerca de la iglesia y la importancia de nosotros poder entender para qué nosotros fuimos llamados y qué es lo que Dios quiere con nosotros. La semana pasada hablábamos de un hombre, ¿verdad?, que hacía muchísimas cosas que en realidad aprendíamos de que toda esa actividad en realidad no le servía porque no había nacido de nuevo. Todo lo que hizo en su vida no le sirvió para ganarse el reino de los cielos. Y Jesús le dijo, si no naces de nuevo, en realidad no puedes entrar en el reino de los cielos. Ahora, hay algo que yo quiero compartir el día de hoy con cada uno de ustedes, y es precisamente la importancia de nosotros poder edificar en el reino, de verdad, reedificar en el reino de los cielos, reedificar realmente como lo hizo Nehemías, ¿sí? Vamos a hablar un poco de Nehemías y cómo fue que Nehemías reconstruyó algo que estaba dañado, que eran los muros de Jerusalén en aquel entonces. Recordemos algo antes de pronto adentrarnos en el tema de Nehemías y de los muros y de toda la historia que nos habla la palabra del Señor. Yo quiero que ustedes entiendan algo, que muchas veces uno ve las cosas de pronto materiales como algo muy importante, ¿verdad? Y yo sé que son importantes y son necesarias, pero todo lo material realmente es pasajero y aquí en esta tierra se va a quedar. Muchas personas han viajado o viajan aquí a Europa y viven de pronto ilusionados con el tema del dinero, de una mejor prosperidad, y de pronto ven en Europa un mejor estilo de vida. Y de pronto se piensa que estos lugares
son lo máximo en cuestión de economía y que aquí la vida va a cambiar. Pero una de las cosas que yo quiero invitarles para que podamos adentrarnos en este tema es que Europa, y bueno, en realidad todo el mundo entero está tiene fallas realmente espirituales, no solamente fallas, sino que hay muchas cosas que realmente están por el piso, los principios, la moral, todo lo que concierne a los valores cristianos, realmente ya no queda mucho. Pero hay algo que nosotros sí estamos llamados a hacer, y es a reedificar, volver a construir. En el Antiguo Testamento, en el tiempo de Israel, en aquellos tiempos se construían murallas alrededor de las ciudades para que esas ciudades fueran resguardadas de todos los enemigos. Pero acordémonos de algo, que por causa de la desobediencia de Israel, por haber desobedecido la palabra, por haber dejado a Dios, por haber hecho conforme a ellos querían, el pueblo de Israel, ellos fueron cautivos a Babilonia. Fueron cautivos durante 70 años. Y fue tremendo porque todo esto sucedió por causa, valga la redundancia, por la desobediencia. Israel, o el pueblo de Israel, realmente es algo simbólico de lo que es la iglesia del Señor hoy. Y hay algo que a mí me llama muchísimo la atención, porque cuando nosotros vemos a este pueblo, vemos a un pueblo que regresó, y no es que los muros estaban totalmente destruidos, pero los muros de Israel, los que cubrían la ciudad, realmente tenían brechas, tenían portillos, tenían pedazos totalmente destruidos, donde podía entrar el enemigo de una manera muy, muy libre. Y hubo un hombre que se levantó, ¿sí?, que fue Nehemías, que Dios levantó para que esos muros fuesen reconstruidos, para que la ciudad volviese a estar segura, digámoslo así. Hay algo que les decía ahorita al inicio, y es precisamente esto, ¿no? Muchas personas piensan que lo más importante es la economía, pero en realidad el tema espiritual, la relación con Dios, los principios que establece las Escrituras conforme a la palabra de Dios, realmente en este primer mundo están totalmente destruidos. Y el mensaje que yo quiero traer el día de hoy es acerca de la importancia de nosotros estar unidos como iglesia, la importancia aún no solamente como iglesia a nivel del mundo, que es muy importante, pero también aún como iglesia local, y como Dios nos manda a estar realmente juntos. Pero todo esto implica un trabajo, como nosotros lo vamos a ver, y tiene sus cosas que necesitamos verlo a través de las Escrituras para nosotros tener una idea de qué es lo que Dios quiere y por qué Dios quiere esta unidad en el pueblo de Dios. Como les decía, Israel pasó 70 años en cautiverio, y ellos comenzaron a regresar a su tierra, pero pasaron muchísimos problemas. En realidad hubieron problemas grandísimos en ese tiempo. Después, cuando Nehemías vuelve, y yo quiero que nosotros entendamos, si nosotros comenzamos a leer el libro de Nehemías, Nehemías era un hombre que estaba con el rey Artajerjes, y este rey allí, Nehemías, que estaba con el rey, él era el copero del rey, era una persona que en realidad era de mucha confianza para este rey. Y sobre todo era una persona no solamente de confianza, sino que era una persona en realidad muy íntima, porque también él trabajaba como el copero del rey. Imagínense la confianza que el rey tenía que tener en este hombre,
en Nehemías, que él, por ser el copero, no quiere decir que era el que tomaba, ¿no? Era el copero, era un hombre que probaba lo que el rey tenía que beber, ¿sí? Porque si de pronto lo que el rey bebía estaba envenenado, entonces el rey moría, ¿no? Lógicamente, pero tenía que pasar primero por manos de Nehemías. Ustedes se cuenta que Nehemías, yo le invito por favor que usted abra las escrituras, la Biblia, la palabra de Dios en el libro de Nehemías, en el capítulo 2, versículo 17 y versículo 18, y vamos a estar leyendo algunos versículos durante este tiempo y vamos a aprender cosas que son muy importantes para que nosotros entendamos que la importancia de unirnos, vuelvo y le repito, como iglesia, quizás como congregación, pero también la importancia de la iglesia, la unión de la iglesia de Cristo, la importancia de nosotros vivir realmente alineados a la voluntad de Dios y siempre preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere de nuestra vida. Una de las cosas que Nehemías hizo fue esto, orar al Señor cuando vio a su pueblo totalmente, ¿cómo puedo decir? Desamparado, ¿sí? No por Dios, mas sí por una protección que tenían estos muros, por cómo ellos vivían realmente apartados de Dios y se habían acostumbrado a cierta manera de vivir. Acordémonos de que esos muros para estas ciudades era un tipo de protección donde no impedía de que los enemigos pudieran ingresar. Ahora, si nosotros vemos, ¿no? Este libro de Nehemías nos provee en algunas, o nos muestra, ¿sí? Algunas estrategias que son más que útiles para edificar, cómo edificar en el trabajo para Dios. La iglesia, que es el edificio o el lugar, ¿sí? Donde la iglesia, que es el edificio vivo de Dios. Vivo de Dios. No son las cuatro paredes, somos nosotros, como decía, somos nosotros los que somos la iglesia. No se unen cuatro paredes, nos unimos nosotros para trabajar para el Señor y para su obra y crecer en Él. Ahora, hay algo que llama mucho la atención, pero para nosotros poder realmente trabajar en la construcción como lo hizo Nehemías, vuelvo y le repito, Nehemías, de pronto él vivía en el palacio con el rey, no tenía nada que ver con el pueblo o que estaba metido o que estaba sufriendo por causa de los muros que estaban derrumbados. Pero una de las cosas que nosotros necesitamos tener empatía es precisamente con lo que está pasando alrededor nuestro, con lo que está sucediendo. Nehemías tuvo empatía con esto. Mira lo que dice Nehemías capítulo 2, versículo 17 y versículo 18. Dice así, les dije, pues vosotros veis el mal en el que nosotros estamos. Qué importante. Mire que él no dice, yo estoy viendo que ustedes están mal o que ustedes están pasando una situación difícil. No, él dice, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos, ¿sí? Mire el plural, el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declararé
cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Mire que este hombre Nehemías, él no es como de pronto a decir, no, que lo hagan los otros. Él sintió. Una de las cosas que Nehemías realmente pudo hacer fue identificarse con el pueblo. Mire, cuando no hay una empatía, no hay algo que a nosotros nos identifique con lo que pasa a nuestro alrededor, difícilmente nosotros podemos trabajar para hacer la obra del Señor. Lastimosamente hoy, para muchos, es construir su propio castillo, su propio reino, y no se trabaja para el reino de Dios. Es como todo lo que yo hago es para mí, para mi beneficio, pero no para el beneficio de la obra del Señor y para el beneficio de los hermanos y de las personas que realmente necesitan. Hay algo que nosotros necesitamos entender, y voy a tratar de poder hablar un poquito de lo que pasa a nuestro alrededor. Nosotros vivimos en una sociedad totalmente consumida por el consumismo, consumida por el pecado, por la maldad, consumida por los afanes, por el producir más que por cualquier otra cosa, por el materialismo, por las cosas de este mundo, donde la palabra de Dios, donde los principios de Dios están totalmente en una sociedad hechos a un lado, y lastimosamente muchas veces se piensa es en lo que yo pueda agarrar para mí, pero en realidad nosotros, como conocedores de las Escrituras, debe de haber un amor grande por la gente, por el lugar, por la tierra donde Dios nos ha puesto. Si nosotros no tenemos ese amor en este lugar, por los italianos, por las personas que están a nuestro alrededor, de cómo viven, de cómo las personas están sumergidas no solamente en pecados, sino también tantas personas sumergidas en opresiones de Satanás, encadenados por parte de Satanás, soyugados por el mismo pecado, por las consecuencias que les ha traído el apartarse de Dios. Y muchas veces se dice, eso es consecuencia, y pasamos, en vez de ser una ayuda o identificarnos realmente con el dolor que esas personas pasan por causa del desconocimiento de la palabra del Señor, por causa de que viven en tinieblas, nos pasamos muchas veces a ser jueces y a querer condenar. Y no es así. Si Dios nos trajo a este lugar, nos trajo precisamente para hacer luz en medio de las tinieblas. Este hombre, Nehemías, pudo identificarse y dijo: nosotros estamos pasando, dice el versículo 17, dice, vosotros veis el mal en que nosotros estamos. Pronto él decía, no, él podía haber dicho, yo no tengo nada que ver, pero no es así. Yo no puedo ayudar a alguien si no veo realmente su condición y me pongo a su nivel y a mirar desde el punto de vista cómo él vive. No para yo vivir como esa persona, sino para reconocer la necesidad que hay en ellos. Una de las cosas que nosotros necesitamos ver, y para todas esas personas que tantas veces vienen
con sueños de pensar, no, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Uno necesita en este lugar ser realista. Es verdad que Dios tiene un plan y un propósito para con cada uno de nosotros, y Dios tiene preparada una obra para cada uno, en el sentido de que sabe Dios dónde ponernos, pero hay algo que nosotros necesitamos ser realistas, y es precisamente cómo está la condición, qué es lo que ha pasado, cómo uno puede trabajar. Lastimosamente muchas personas que llegamos, y eso yo le digo porque a mí también me pasó, que de pronto uno llega con muchos sueños, con muchas ideas, y pretende cambiar una cultura a nuestra cultura y hacer de lo que nosotros estamos acostumbrados en nuestros países, venir y transformar a las personas a nuestro pensamiento. Pero eso no es eso no se puede hacer en realidad. Lo importante es nosotros poder conocer, como dijo el apóstol Pablo, yo me hice griego para ganar a los griegos. Y es así mismo, nosotros necesitamos de alguna manera involucrarnos más en nuestro entorno, con las otras personas, gente que no conoce, para poder ser luz. No estoy diciendo que tengo que irme a meter en lugares que no corresponden o tomar los malos hábitos para poder hacer o querer ganar las otras personas, pero sí necesito de alguna manera, cuando hablamos culturalmente, ciertas cosas necesito irme adecuando para poder ver. Una de las cosas que dice Nehemías cuando habló a los líderes, ¿sí? Dice, no ocultó el problema que se estaba viviendo. Imagínense que Israel regresa en el 538 antes de Cristo, y Nehemías, ¿sí? Él se escribió el libro de Nehemías más o menos en 430, más o menos unos 100 años después de que Israel había regresado a su territorio, después que había regresado como esclavo, después de estar 70 años, regresa y pasa 100 años, y para ellos era ya como normal. Y ¿saben qué? Una de las situaciones que pasa el mundo, Europa y el mundo entero, es que vivir de una manera apartada de Dios, vivir en medio de los problemas, en medio de la dificultad, en medio del pecado, parece normal. Es normal la gente vivir sin Dios y sin ley, como se dice. Pero nosotros, ese es nuestro llamado, de hacer reconocer a las personas, ¿sí? Ser realistas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Es una verdad tangible en la que nosotros, cuando vivimos sumergidos en un problema, eso, vuelvo y le repito, se convierte en algo muy, pero muy normal, ¿sí? Pero nosotros necesitamos, ¿sí?, poder ser guiados, poder que alguien nos diga, mira, lo que tú haces está mal. Esto que está mal, ¿sabe qué? Parece mentira, pero si usted escucha, muchas personas el día de hoy ya hablan como que el divorcio, el aborto, las peleas, el maltrato, eso es normal. No, eso no es normal. Se convirtió en normal. Pero eso no es normal, eso no es lo que Dios quiere, no es la voluntad de Dios, no es el deseo de Dios. Pero sabe que cuando nosotros en realidad comenzamos a ver esto, entonces
tenemos que ponernos manos a la obra. Nehemías no se quedó así nomás. Una de las cosas que usted va a ver en el libro de Nehemías es que él está constantemente, Señor, y es una conexión con Dios. Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer? Pero no solamente se basaba en la oración, sino también era oración y acción. A ver, ¿cómo tengo que hacer? ¿Dónde me tengo que mover? ¿Cómo? De alguna manera yo tengo que llegar, tengo que hacer. Y una de las cosas que hizo Nehemías es que convocó a la unidad y a la fe en el poder de Dios. Una cosa es que yo vaya y tenga el deseo y sobre todo la voluntad de hacer las cosas juntos y vamos a trabajar, vamos a hacer, y eso es lo que se tiene que hacer y es lo que a mí me corresponde. Y la fe en Dios, y Dios va a hacer el resto, Señor. Eso es lo que tú tienes que hacer, Él lo hará. Pero yo voy a hacer lo que a mí me corresponde. Nehemías era consciente realmente del trabajo que él tenía que hacer. Un trabajo semejante era imposible llevarlo solo. Imagínese Nehemías solo pensando que iba a reconstruir los muros de Jerusalén. Él pensando, es como se dice en Colombia, una golondrina no hace llover. No se puede. Necesitamos realmente comenzar a trabajar juntos. ¿Y cómo se comienza? Se comienza a trabajar juntos en el lugar donde Dios nos ha puesto. Señor, ¿qué es lo que hay que hacer? Señor, y comienzo a preguntarle, Señor, ¿dónde quiere? ¿Cómo quiere? Esto no es de el llanero solitario, no, esto es un equipo, es una escuadra, es un trabajo de estar juntos, de poder trabajar como Dios quiere. En la reconstrucción de estos muros, no solamente estaba Nehemías, sino que allí estaban los ricos, estaban pobres, ¿sí? Allí habían mujeres, habían hombres, allí habían muchas personas de los cuales estaban trabajando, estaban haciendo un trabajo de reconstrucción. Ese era el deseo. Cuando nosotros vemos en el capítulo 3, todo el capítulo 3 precisamente habla de esa reconstrucción. Cómo Dios, ¿sí?, los usa, pero porque estaban dispuestos a estar juntos, trabajando juntos, en grupo, reconstruir frente de mano a mano. Vamos a hacerlo juntos, trabajamos juntos. Y esto es hermoso porque aquí es donde nosotros necesitamos entender la importancia de líderes como Nehemías, que era un hombre que él no estaba pensando en él mismo. Él no estaba pensando en hacer las cosas para él. Estaba trabajando con el deseo de agradar a Dios, sí, pero eran un pueblo en el cual él amaba el pueblo y estaba buscando el beneficio del pueblo. El beneficio del pueblo, agradar a Dios. Primeramente agradar a Dios. Lógicamente, como les decía, una comunión con Dios, siempre guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y mire que una de las cosas que cuando uno quiere hacer esto, cuando el deseo está y cuando se emprende este caminar, Satanás sabe que hay mucho, pero mucho que hacer cuando un pueblo se une. Cuando el pueblo de Dios se une, Satanás sabe todo lo que Dios a través de ese pueblo puede hacer. Y él va a buscar siempre, tanto enemigos de adentro como desde afuera, van a buscar para que haya tropiezo, para que la obra no vaya adelante, para que la obra sea interrumpida.
y va a encontrar o va a mover también a sus discípulos, así como Dios mueve a sus hijos, a sus discípulos, y nosotros nos disponemos. Va a haber gente también que va a ser la boca de Satanás, las manos de Satanás, y va a ser propio todo lo que Satanás quiere que se haga. Por eso, cuando nosotros vemos a la oposición que se levanta, cuando usted lee el libro de Nehemías, usted se va a dar cuenta que se levanta una gran oposición. ¿Para qué? Para que no se hagan las cosas. Apenas Nehemías comenzó a trabajar, surgió inmediatamente la oposición. Inmediatamente salió el que no se puede hacer, y Satanás es muy astuto. La oposición se levantó, y sabe que no hay oposición cuando uno no hace nada. Cuando usted está con las manos cruzadas, cuando usted no mira como Dios quiere que usted mire, cuando andamos haciendo nuestro propio reino aparte, cuando miramos para nuestro propio beneficio, cuando estamos mirando hacia nosotros, todo hacia mí, hacia mí, hacia mí, Satanás dice, dejémoslo ahí, que ahí está bien, ahí está bien. Ahí es el lugar donde Satanás te quiere. Cuando usted pasa años y años escuchando y está como una oveja gordita de tanto conocimiento que tiene, pero nada de ese conocimiento lo pone en las manos de Dios para hacer discípulos, para dar a conocer a Cristo, lógicamente nunca va a tener un inconveniente, nunca va a tener un estorbo, digámoslo así, para en la obra del Señor. Así que una de las cosas que nosotros vamos a ver es eso. La oposición aparece cuando se avanza. La oposición aparece cuando uno desea caminar, cuando desea hacer las cosas como Dios quiere. Mire que una de las cosas que nosotros vemos en Nehemías, capítulo 2, versículo 19, miren lo que dice las Escrituras, versículo 19. Nehemías, capítulo 2, versículo 19, dice así. Dice, pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, y Tobías el siervo amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros, y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Imagínate. Gente que estaba en el mismo pueblo, gente que estaba allí, y mismo comenzaron a decir, uy, esto se levantó, y comienzan las calumnias, comienza la mentira, comienza a suceder tantas cosas que en realidad nada que ver, nada de lo que Dios quiere. Capítulo 4, versículo 7, si nosotros vamos un poquito más adelante, capítulo 4, siempre de Nehemías, versículos 7 y 8, dice así, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, ¿sí?, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, dice, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Dice, y conspiraron todos a una para venir y atacar a Jerusalén y hacerle daño. Versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios. Dice, y mire qué hermoso. Me adelanté un poquito, pero es hermoso uno ver cómo Nehemías, juntamente con el pueblo, venían al Señor. Venían al Señor porque se levantaban estos hombres y con todo deseo, con toda gana, imagínense, se habían acostumbrado a vivir de tal manera que ya lo que se quería hacer como bueno para ellos era malo. Era malo. Para ellos no estaba bien. Mire lo que sigue en el capítulo 6, versículo 12 y 13. Dice así. Y entendí, siempre en Nehemías, capítulo 6, 12 y 13. Dice así. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que
hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer y así pecase y le sirviera de mal nombre con el que fuera yo infamado. Estos hombres hicieron hasta lo imposible. Imagínense pagarle a un hombre para que viniera a profetizar, decir, mire, esto dice el Señor, para que no lo hagan. Y qué tremendo, porque esa oposición se levantó, pero Nehemías sabía dónde quería llegar. Sabe que una de las cosas que pasa en muchos cristianos, misioneros, sabe que Italia se le dice que es el país que mata los misioneros, pero no porque los mata o los asesina, sino porque aquí muchas personas pierden la visión en el camino. Pierden la visión porque de pronto llegan con una visión de querer hacer lo que de pronto se hacía en Sudamérica o se hace en Sudamérica, que de pronto va a evangelizar y hace una campaña en el parque y la gente llega y se llenan las iglesias y hay pero mucha gente se da cuenta que aquí no puede salir con un parlante a predicar en una calle porque, bueno, va a tener inconvenientes con la policía, va a hacer cosas que no está bien y bueno, van a suscitar tantísimas cosas que uno dice, pero ¿y qué pasó? O de pronto se hace una campaña y en realidad los que se convierten a Cristo son muy pocos, o los que, al menos, o los que van a la iglesia, porque es la verdad, que tantas personas de aquellos en Latinoamérica que dicen, ok, nos vamos y ahora sí vinimos o llegaron 100 personas, ¿realmente será que todas las 100 están convertidas al Señor? Que eso es otra cosa, pero volviendo al tema, es precisamente lo que muchas personas se desinflan y dicen, no, esto aquí no es lo mismo, y comenzamos a ver de pronto el tema del dinero, ver otras opciones, no, esto aquí no, y aquí, y dejan el ministerio a un lado, dejan el llamado a un lado, dejan todo a un lado y se enfocan en otra cosa. Y sabe que Nehemías, a pesar de que era un bombardeo de parte de Satanás a través de las de mentiras, a través de que le enviaron falsos profetas, a pesar que le enviaron tantísimas cosas, ¿sí?, de engaño, él sabía y tenía por cierto en su corazón para qué Dios lo había enviado a Jerusalén. Entonces, quizás nos pueden injuriar, pueden haber divisiones, pueden haber tantísimas cosas, falsas profecías, burlas, calumnias, mentiras, infamias, puede venir desaliento, muchas cosas que son de parte del enemigo. Y necesitamos tener el punto claro, proseguir al blanco, agradar al Señor, que es lo que Dios quiere, ¿sí? ¿Para dónde? ¿A dónde quiere que el Señor, a dónde quiere el Señor que yo llegue? Allá voy a apuntar, allá voy a ir y voy para adelante con la ayuda del Señor. Tengo fe y juntos podemos hacerlo, podemos trabajar, podemos ganar a almas para Cristo, podemos marcar la diferencia, pero necesitamos tener una visión clara de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. ¿Sí? Nehemías continuó organizando y ejecutando el trabajo. A pesar de todas estas cosas, ¿sí?, él siguió restaurando. Esa palabra restaurar, imagínense, nosotros la encontramos 34 veces en 32 capítulos, en 32 versículos del capítulo 3. El capítulo 3 tiene 34 versículos, ¿sí? 32 versículos y 34 veces nosotros vemos que el Señor está diciendo, hay que restaurar, vamos a restaurar. Este es un país
Italia es un país, y no solamente Italia, sino donde el Señor te ha puesto. Yo hablo de aquí, donde el Señor nos ha traído y donde el Señor nos ha puesto a trabajar. Hay que trabajar para restaurar. ¿Usted sabe cuántas familias, iglesia, cuántas familias están destruidas y que no conocen a Cristo y que se divorciaron o se separaron por desconocimiento del Evangelio, porque no vieron otra salida, porque no vieron el mundo? Eso fue lo que les brindó. Vea, esta es la salida, eso es lo que el mundo brinda, esta es la solución. Pero nosotros sabemos que en Cristo hay solución, no solamente para el matrimonio. ¿Cuántas personas viven sumergidas en la depresión? ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes viven metidos ¿a dónde? En la droga, en el alcohol, en el tabaco, buscando una salida, buscando olvidar, buscando un sosiego para su corazón, para su alma, una tranquilidad que nunca la podrá hallar, por más que se fume 2, 3 cajetillas de cigarrillo, no lo va a encontrar, no lo va a encontrar. Y el trabajo de la iglesia es restaurar, y por eso es la importancia de nosotros predicar la palabra, porque ella es la que hace el efecto en la vida de las personas. Esa es. Mire qué importante el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos un trabajo tan importante que hacer. Es verdad que hay que trabajar, es verdad que hay que hacer muchas cosas, pero no podemos olvidarnos de lo que el Señor nos llamó a hacer. Dios quiere que nosotros realmente fijemos nuestra mirada a Él. ¿Cómo nosotros podemos ver el trabajo que Nehemías hizo? ¿Cómo este hombre pudo proseguir adelante? Orando y velando, dice el capítulo 4, versículo 9, dice: entonces, orando a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos día y noche. Esta gente oraba y velaba. Una de las cosas que dijo Jesús: velad y orad para que no entréis en tentación. Orando. Si nosotros, por causa de lo que aquí, el corre-corre, el estrés, una cosa, el cansancio, dejamos de orar, dejamos de congregarnos, dejamos las cosas de Dios a un lado como secundarias, lógicamente que nos vamos a desanimar y ya no vamos a ver las cosas como Dios las puso en el inicio. Imagínense que Nehemías hubiera visto todos estos problemas y se hubiera desanimado, hubiera dejado de orar, hubiera dejado de velar conjuntamente con todos ellos, como dice, y pusimos guardia contra ellos día y noche. ¿Y qué quiere decir esto? Nosotros no podemos bajar la guardia en oración. El que no ora, el diablo se lo devora, como dijo alguien por ahí. Y es la verdad. Atentos, necesitamos estar atentos a los peligros. Si nosotros no miramos realmente, a veces confiados, Jesús dijo: sean mansos como las palomas, pero sea prudente, ¿como quién? Como la serpiente. Una de las cosas que tenemos que aprender es a ser prudentes. ¿Por qué? Dijo Jesús: porque yo los envío en medio de lobos, como ovejas en medio de lobos. Una de las cosas que necesitamos entender es eso. Necesitamos entender los peligros que hay. Capítulo 4, versículo 10 y 11 dice: y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Hermanos, esta guerra, la Biblia dice, no es contra lucha, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principado y contra potestad. Y una de las cosas que quiere Satanás es vernos muertos en el piso, espiritualmente secos,
que no tengamos fuerza de nada, secos espiritualmente, que no tengamos nada que dar, y nosotros no podemos darnos ese no lujo, no podemos darnos esa vergüenza, no podemos vivir así, de nosotros dejarnos llevar por las cosas de este mundo. Hoy más que nunca necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Necesitamos alimentarnos. Nehemías tenía claro quiénes eran sus enemigos. ¿Sabe que una de las cosas que pasa hoy en día, en este tiempo, es que la iglesia no sabe qué cosa le circunda, no sabe qué cosa está a su alrededor y qué cosa realmente le puede hacer daño? Y muchas veces se pasa es coqueteando con el enemigo, muchas veces se pasa es ahí como que jugando al cristiano, jugando que sí, no. Y es por eso que necesitamos realmente, aparte de estar unidos, nosotros personalmente estar con los ojos bien abiertos a lo que se convierte en nuestro enemigo, el mundo, las atracciones, el móvil celular. Hay muchas cosas que se convierten en nuestro enemigo, que uno tiene que aprender a tener un límite, a decir hasta aquí no más. Hay cosas que uno no puede jugar, no se puede jugar. Una de las cosas que vemos, versículo 14, ¿sí?, de el capítulo 4, es que Nehemías siempre estuvo manteniendo la visión en medio de la crisis. Como les decía al inicio, Nehemías no perdió su punto de vista, no perdió dónde quería llegar, no perdió la visión, lo que Dios había puesto en su corazón. Versículo 14 dice así: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Necesitamos pelear la buena batalla. Necesitamos realmente pararnos y muchas veces hacer grandes esfuerzos. No es que, pero es que se me está complicando. Cuando más es dura la corriente, entonces yo más voy a tener, más fuerte voy a ser. Necesito ser fuerte, necesito perseverar, necesito hacer a veces esos esfuerzos que uno dice, pero ¿será que sí? Sí, vale la pena. Lograr grandes cosas requiere grandes sacrificios. Queremos impactar a una sociedad que está lejos de Dios, entonces necesito esforzarme. Es difícil, hay momentos que uno dice, quiero guindar la toalla, no quiero, pero necesito hacer un esfuerzo más. ¿Por qué? Porque hay una comunidad que necesita de Dios. Debemos de ser más intensos, no tener de pronto ese pensamiento como que, después lo hago, o no, es que está muy difícil, o muchas veces somos pasivos. Sí, no. Este hombre, Nehemías, renovó la visión y la confianza en el poder de Dios. Yo necesito renovar, yo necesito venir al Señor, yo necesito caminar con el Señor, necesito doblar mis rodillas, necesito ahí, Señor, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde tengo que ir? Y saber, hermanos queridos, que Dios nos dio un gran privilegio, de poderlo servir con unidad, no solamente esfuerzo, sino unidad. Nehemías, propio en el capítulo 19 y 20 del capítulo 4,
Nehemías capítulo 4, 19 y 20 dijo: y a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Él sabía, Nehemías sabía que el enemigo se levantó, pero unámonos donde se oyere la trompeta, ahí vengan todos que vamos a estar juntos. Qué importante no hacer ni siquiera dentro de la misma congregación el grupito como que esto es mío, esto por aquí usted no se meta, por aquí no, sino poder trabajar juntos. Eso es hermoso, y si nosotros lo traemos a la familia es igual. No es que por ahí están mis hijos, ellos verán, si por ahí mi esposa, ella por ahí verá, por ahí mi esposo, él verá. No, todos juntos trabajando, siempre unidos para agradar al Señor y hacer lo que Él realmente quiere para poder reedificarnos y confiar en las promesas del Señor. Qué lindo. Confiar en las promesas de Dios. Siempre necesitamos confiar en lo que Dios nos ha dicho, confiar en su promesa. Si vivimos en obediencia y su voluntad en su palabra, y la voluntad a su palabra, hermanos queridos, vamos a ver la mano de Dios, vamos a ver cómo Dios obra. Pero necesitaron estos hombres estar, entonces, meterle ñeque, como se dice, más esfuerzo, unidos, ¿sí? Confiando en las promesas de Dios, y así lograron lo que se habían puesto en meta, lo que habían puesto en su corazón de poder, y ellos realmente en 52 días pudieron hacer o reconstruir estos muros que estaban caídos. Quiero concluir con esto y quiero terminar. Una de las cosas que nosotros realmente necesitamos es poder ser un solo cuerpo. Un beneficio extra que obtendremos al hacer estas cosas, ¿sí? Un beneficio extra es estar protegidos y consolados. El nombre de Nehemías quiere decir precisamente Dios ha consolado. Dios ha consolado. Y una de las cosas que, como les decía al inicio, Israel es símbolo de lo que es la iglesia hoy. Y Dios quiere que nosotros podamos, como iglesia de Dios, estar juntos, consolarnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros, que juntos podamos realmente ser luz para este mundo, que juntos podamos cumplir con lo que el Señor quiere que nosotros cumplamos. Pero es de verdad preguntándole al Señor, trabajando y esforzándonos para poder hacer su obra. Y usted va a ver que ahí es donde Dios se va a glorificar grandemente en cada una de sus vidas, a pesar de que vengan problemas y dificultades, pero Dios está con nosotros. Hoy vivimos un tiempo de individualismo exagerado. Exagerado, es una cosa terrible. Cada uno mira por lo suyo. El pueblo de Dios no es así. El pueblo de Dios la iglesia debe vivir en conceptos de unidad, de comunidad, de un cuerpo, de familia, como hijos de Dios. Hoy es el tiempo, si no, el diablo nos va a devorar. Aquel que de pronto anda por ahí solito, chao. Por ende, miremos realmente si estamos haciendo lo que Dios quiere. No se desanime, sino que cada vez
podamos venir al Señor agradecidos, pero sobre todo, con el deseo de servirle a pesar de cualquier dificultad. Quiero enviarle un saludo muy especial a todos ustedes y recordarles que el día domingo, con la bendición de nuestro Dios, a las 10 en punto de la mañana, tenemos nuestra reunión en Vía Marsala 34 a las 10 de la mañana. Que el Señor les bendiga. Nos vemos con la bendición de Dios la próxima semana. Chao, chao.